Buenas tardes, abogada. El día de hoy le voy a hablar de la fuente de las obligaciones, como lo piden en la tarea. Cuando hablamos de la fuente de las obligaciones, hablamos de los delitos, los contratos, los cuasicontratos y los cuasidelitos. Cuando hablamos de los contratos, es el acuerdo que hay entre dos personas o más para ver varias obligaciones y los cuales están sancionados por una acción judicial. Esto se lo lleva a través del Código Civil, que el Código Civil nos dice que un contrato es una convención de virtudes en las cuales una o más personas se obligan para que el contrato o las relaciones a dar no sean hacerse un caso que no sea necesario. En Roma se conoció como el primer contrato como Nexium, que era un contrato de préstamo de dinero, y este se manipulaba y se manejaba de manera correcta, si no era castigada y uno podía perder sus libertades. Cuando hablamos de los elementos generales del contrato, nos referimos al consentimiento entre las dos partes o más partes según el contrato, la capacidad de las partes y el objetivo de validación, es decir, que el contrato sea exacto, justo y se esté cumpliendo. Un objetivo válido y muy importante para todos los contratos, sea de arrendamiento, sea de servicios, venta, entrega de materiales, cualquier tipo de contrato, estos contratos es importante que se puedan cumplir. 2, ser lícitos, tienen que ser legales. Conseguir también el acreedor de una ventaja de dinero para una ganancia. Y en cuarto lugar, no se debe ver algo incorrecto o incierto al momento de realizar el contrato. Luego podemos hablar de los cuasidelitos, que anteriormente eran conocidos, en la antigua Roma eran conocidos como delitos, pero no para ser castigados, sino que estos eran un fundamento de los cuasidelitos, radicaba en un viejo principio del derecho de que nadie podía enriquecerse sin causa previa al otro. Por lo que se ocurría bajo el Código Civil 3 cosas importantes: la agencia de oficios, el pago de lo no debido y la comunicación. El cuasidelito no pagado, esto debe ser devuelto inmediatamente según el tiempo pactado en el contrato si no se cumplía según cada cláusula de cada contrato. Y los actos ilícitos hay de dos espécimes, los delitos y los cuasidelitos. En este momento les voy a hablar de los cuasidelitos. Los cuasidelitos para la anterior Roma eran conocidos como delitos privados que daban acciones para exigir indemnizaciones después del predictor concedido de acciones, entre otros casos, fuera de los 4 delitos principales del derecho romano. En el Código Civil nos habla sobre los cuasidelitos y cómo no se pueden cumplir y lo que es incorrecto, por lo que decimos que un cuasidelito corresponde a un hecho ilícito que consiste en que una persona por obra de negligencia, sin conocimiento, causó daños a otro, sin distinguir sin actos se cometió o como si no se hubiera cometido, por un daño efectuado sin ser la intención. Esto fue un accidente o no se quiso cometer y realmente se realizó. Esto en el Código Penal nos dice que un cuasidelito se extiende a una sanción penal, salvo excepción y cosas legales. En los últimos casos se puede encontrar imprudencias temerarias, que era lo que las personas cometían por un error, no era algo obligatorio, no era algo con mala intención. Y el delito se conoce como una conducta típica, como por ley, de culpa y impunidad. Una conducta infraccional del derecho penal, es decir, que una acción o omisión típica de una penalidad por la ley. Los delitos se clasifican en delitos graves y delitos menores. Una atención a la pena que impone, utilizada, por tanto, un principio más cualitativo. Los delitos graves son las sanciones con pena de prisión, cuyo máximo puede ser de 3 o puede ser de 3 años o puede ser una multa máxima. Con eso termino mi video en la cual les hablé de las cuatro fuentes de las obligaciones para poder saber lo que es un delito, un cuasidelito, un contrato o un cuasicontrato. Que tenga buen día.